Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta segunda clase en donde estamos estudiando el libro de Josué. Y en esta segunda clase, antes de iniciar esta segunda clase, quiero recordarles que justo después de finalizar, les invito a que hagan su resumen y nos envíen el resumen de todo lo que aprendieron en esta clase, un compendio general de todo lo que vamos a ver y vamos a cubrir en esta segunda clase del libro de Josué. Y les insto a que me acompañen a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder conocerte. Revélate a nuestras vidas por medio de tu palabra, oh Dios. Espíritu Santo, sé tú el maestro por excelencia. Ministranos a través de tu palabra. Que esta clase no sea solamente una transferencia de información o de conocimiento, sino que sea una transferencia de tu corazón a nuestros corazones, para que podamos ver tus atributos, tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, y podamos seguir tus pisadas y tus ejemplos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, iniciemos hablando un poco sobre el protagonista principal de este libro, Josué. Este libro recibe su nombre no por ser el autor del libro precisamente, sino porque era el personaje principal, porque era un gran líder, porque fue un gran líder y fue el general de los israelitas para conquistar la tierra de Canaán que Dios le había prometido. Entonces vamos a profundizar un poco sobre el significado del nombre. Antes de ser llamado Josué, al principio él se llamaba Oseas, que significa salvación. Y esto lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 13, versículos 8 y 16. Allí podemos leer que el nombre original o inicial de Josué era Oseas, que significa salvación. Pero Moisés fue quien le cambió el nombre a Josué. Y Josué es una palabra hebrea que significa, imagínense ustedes, el Señor salva, Jehová salva. Jehová es salvación. Y más impresionante aún, en la forma griega del nombre de Josué, de allí se deriva el nombre Jesús. Y Josué era un líder grandemente preparado. Él estaba preparado y en la Biblia, en el Pentateuco, se nos presentan varias participaciones o manifestaciones de Josué en donde ya él estaba siendo preparado por Moisés. Si leemos Éxodo 33:11, podemos ver que allí Josué era el ayudante de Moisés. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a sus compañeros. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto nos quiere decir que Josué era uno de los hombres de confianza de Moisés, era su servidor, estaba siempre allí. Allí podemos ver una cualidad de lealtad en el joven Josué, desde muy joven, y estaba siendo leal a su líder Moisés. También vemos otras participaciones de Josué en el Antiguo Testamento. Vemos que él había sido esclavo, él venía desde Egipto siendo esclavo. Él vio los milagros que Dios había hecho para liberar al pueblo de Israel. Él pasó por el Mar Rojo, él vio eso, él vio cuando la mano de Dios estuvo a favor de Israel, abriendo el Mar Rojo, y cuando ellos pasaron por tierra seca. Él estuvo con Moisés en el monte Sinaí cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. La presencia o la participación de Josué
antes de la escritura de este libro fue muy significativa, fue muy trascendental. También vemos que en el desierto, en el monte Sinaí, cuando iba a haber una gran batalla contra los amalecitas, fue Josué quien guió al pueblo de Israel en esta batalla. Lo podemos leer en Éxodo 17 y podemos verlo rapidito en Éxodo 17, verso 9. Dice así, 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. Le dio la potestad a Josué de escoger a aquellas personas que iban a la guerra. Y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí vemos otra cualidad de Josué, obediente. En la primera representación o cualidad hablamos que era un joven leal, porque estaba allí siempre en el tabernáculo. Y ahora con esta lectura podemos ver y saber que Josué era un hombre obediente. Él seguía las instrucciones de su líder Moisés. Ok, continuando un poco sobre este tema, él era también, entre otras cualidades que tenía, era un hombre de fe firme. Tenía un firme carácter, una fe muy cimentada en Dios y sobre todo un hombre sumamente valiente, ya que junto a Caleb, él dio un informe, todos sabemos ese informe de Canaán sobre la base de lo que ellos habían visto como espías. Él, junto con Caleb, fue uno de los dos espías que confiaron en el poder de Dios sobre ellos para poder vencer a los cananeos y entrar en esa tierra. Y conocemos un poco esta historia en donde los otros 10 espías se opusieron, pero la fe y la convicción de él afirmó y les afirmaba que mediante la ayuda de Dios ellos iban a ser capaces de conquistar la tierra prometida. Y podemos leer eso rápidamente en Números. Si nos vamos a Números, en el capítulo 14, del versos del 6 al 9, se lee de esta manera. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso fue ante las declaraciones de los otros 10 espías. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Qué declaración más firme. Esto muestra el tipo de líder que era Josué. Y de allí nosotros podemos aprender mucho y tener un reflejo, un espejo de dónde debemos estar nosotros reflejándonos con nuestro liderazgo, porque todos somos líderes de una cierta manera, ya sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios en la iglesia, en nuestro papel como padre de familia, como tíos. Siempre tenemos un liderazgo. Y estas cualidades que hemos visto, las cualidades de lealtad, de obediencia, de fe, son cualidades dignas para imitar. Pero, aunque él tenía muchas de esas cualidades naturales, ya sea por preparación o por experiencia, la cualidad suprema que caracterizaba a Josué consistió en que él era un varón en el cual hay espíritu.
O sea, era un hombre investido del Espíritu Santo. Leamos esto en Números 27:18. Vamos a leer, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa o un pequeño paréntesis, hermanos míos, para poder transmitirle la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Podemos tener muchas cualidades que son dignas de líderes, como hemos mencionado, y que son dignas para nosotros de imitar y de seguir. Pero la principal cualidad que nosotros como hijos de Dios debemos tener es estar investidos del Espíritu Santo, llenos de su presencia en todo momento. Porque dice la palabra en Romanos 8 que los que son hijos de Jehová, ellos son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y definitivamente para ser líderes nosotros debemos seguir la guía del Espíritu Santo, porque nos toca o nos tomará tomar decisiones, nos tocará tomar decisiones cruciales en nuestras vidas. Debemos siempre saber que esas decisiones deben ser avaladas por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Así que nos insto a que siempre busquemos la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, en el estudio de la palabra, como están haciendo ahora, en la oración constante, dice, orar sin cesar, en la búsqueda continua de la presencia del Señor. Cerramos paréntesis y continuamos, hermanos. Entonces, hablando un poco sobre unas cualidades podemos ver que Josué era un hombre anciano ya. Cuando ya nos adentramos un poco en el libro de Josué, ya era anciano. Recordemos que Josué viene desde los tiempos en que Moisés liberó bajo la mano poderosa del Señor a Egipto. Y ya cuando entran a Canaán, él era un hombre anciano. Él había presenciado, como mencioné, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los grandes milagros, pero también presenció los grandes desaciertos, desobediencias y fallas del pueblo de Israel en el desierto. Y él conocía el poder divino de Dios de una manera impresionante, pero también conoció y vio el contraste que fue la debilidad humana, la desobediencia de su propio pueblo, la desobediencia de los israelitas. Pero nada de eso lo desanimó. Era un hombre valiente y lleno de fe y también investido con el Espíritu Santo, como comentamos. Él gozaba de una comunión con Dios. Tal vez no es preciso compararlo con Moisés, porque la comunión con Moisés, como leímos hace unos minutos, decía que Moisés hablaba con Jehová cara a cara, pero nunca es necesario comparar nuestra comunión con otras personas. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de que necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Y este era Josué. Él era un hombre de acción, un hombre práctico, un soldado fiel que tenía una misión. El Señor le había dado una misión, un trabajo que era conquistar a Canaán y repartir las tierras a las tribus de Israel. Y definitivamente él estaba enfocado en esa misión que Dios le había dado. La pregunta que les hago a cada uno de ustedes, hermanos míos, ¿sabemos y conocemos cuál es la misión y el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos, que ha encomendado en nuestras vidas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si ya lo conocemos, ¿estamos nosotros actuando, estamos nosotros accionándonos con un corazón diligente, guiados por el Espíritu Santo para cumplir ese propósito o esa misión que Dios nos ha dado? Bueno, es muy importante que meditemos en estas dos preguntas. Ahora bien, nos estaremos preguntando, ¿quién fue
el autor de este libro. Y es muy importante detallar o ampliar muchos puntos sobre el autor, la fecha, porque la tradición judía dice que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Y prácticamente hay dos versículos en el libro que mencionan escritos que tienen conexión directa con Josué. Leamos Josué capítulo 18, verso 9, que dice así: Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Este es el primer versículo que tiene conexión directa con él. También leamos el capítulo 24, verso 26. Vamos a buscarlo aquí, que dice de la siguiente manera: Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Pero el libro no pudo haber sido escrito totalmente por Josué. Eso es algo muy importante que debemos de resaltar, ya que este mismo libro registra la muerte de Josué y otros acontecimientos que se realizaron después de su deceso. Y entre algunos de ellos podemos destacar la conquista de la ciudad de Hebrón, y eso fue hecha por Caleb después de que Josué murió. También otras conquistas como la de la ciudad de Debir, que fue hecha por Otniel, la de Lesem, que fue hecha por los de la tribu de Dan. Estos acontecimientos los podemos leer y los insto a que los lean en los capítulos del 15, los versículos del 13 al 19 y el capítulo 19 del libro de Josué. Repito, Josué 15 desde el verso 13 hasta el 19 y capítulo 19, verso 47. Allí podemos ver que existió otros sucesos en donde Josué ya no estaba presente, lo que nos quiere decir que Josué no fue el autor completo de este libro. Algunos versículos también muestran que el autor vivió durante el tiempo que Israel conquistó a Canaán. Era contemporáneo de ese mismo tiempo. Por ejemplo, si leemos Josué 6:25, en este versículo se va a mostrar que el autor vivió en el mismo tiempo de Rahab. Vamos a leerlo. Josué 6:25 dice así: Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los israelitas, a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Después de leer todos estos versículos, la pregunta que surge es: ¿quién escribió sobre la muerte de Josué? Y hay muchas hipótesis o hay muchas referencias que podemos tomar sobre quién escribió sobre la muerte de Josué. Y algunos estudiosos dicen que fueron los ancianos que vivieron después de él, los ancianos que estuvieron después de la muerte de Josué pudieron haberlo registrado. Podemos leerlo en Josué capítulo 24, verso 31, que dice así: Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Así que definitivamente tenemos algunas pistas, porque ya sabemos que el autor pudo haber sido contemporáneo con Josué, ya por textos bíblicos que describe que en esos acontecimientos él fue testigo presencial.
y también porque habla en primera persona en alguno de los versos. En el capítulo 5, verso 1, también es otro ejemplo, donde dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y también este autor da detalles muy específicos, como las descripciones que podemos leer en los capítulos 7 y 8. Y los invito a que puedan leer esos capítulos para que puedan corroborar más sobre el autor del libro de Josué. Y finalizando esta parte o esta sección, Josué murió aproximadamente cerca del año 1375 a.C. Él tenía 110 años de edad. Eso lo pueden leer en Josué capítulo 24, versos 29 al 30 aproximadamente. Así que podríamos fijar la fecha de la escritura de este libro aproximadamente entre los años 1370 y 1375 antes de Cristo. Y con esto damos concluida la parte de la autoría y de la fecha de este libro. ¿Cuál sería el propósito del libro de Josué? Y podemos dividir estos propósitos en tres grandes fundamentos. El primero es relatar ciertamente la conquista de Canaán y el establecimiento de todas las tribus de Israel en la tierra de Canaán. La segunda razón, que podría decir que es la más importante y trascendental y de enseñanza o aprendizaje para nuestras vidas, es demostrar la fidelidad de Dios en saber que Dios siempre cumple sus promesas, y sobre todo que cumplió las promesas que Él había hecho desde hace muchos años atrás a los patriarcas, de que Él iba a llevar a Israel a la tierra prometida y que la iba a entregar en sus manos. Tenemos varios versículos que podemos leer sobre esta promesa y esta fidelidad de Dios, que es uno de sus atributos. El primer versículo está en el libro de Josué, capítulo 21, de los versos 43 al 45. Y dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Estos tres versículos son maravillosos porque aquí se describe y contiene cuán grande es el amor de Dios para nosotros, y sobre todo su fidelidad, que cuando Él cumple algo en nuestras vidas, cuando Él promete algo en nuestras vidas, Él la va a cumplir, porque Él es fiel. Mi pregunta para cada uno de ustedes es: ¿te ha hecho Dios alguna promesa? ¿Estás creyendo en el cumplimiento de Dios en esa promesa que Él te ha dado? Créale que Él es fiel. Y en su tiempo, en su propósito y en su voluntad, sus ojos van a ver esa promesa, porque lo que Dios empieza definitivamente lo va a terminar. Este es un hermoso versículo. Hay otro versículo que podemos leer que está en Génesis capítulo 15, verso 7. Dice así: y le dijo, diciéndole a Abraham: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra.
Eso fue miles de años antes de que Josué siquiera existiera y conquistara Canaán, pero ya Dios había hecho esa promesa. Y el último propósito es también mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los cananeos y en la exigencia divina que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida, porque este juicio fue un ejemplo que había mostrado Dios a los cananeos de que Dios era el único y verdadero Dios, ya que ellos adoraban al Dios del cielo, al Dios de la tierra. Y podemos hablar un poco para que entendamos un poco sobre Canaán, porque muchas cosas hemos escuchado que Israel conquistó Canaán, pero hablemos un poco sobre esta tierra de Canaán. La Biblia al iniciar nos dice que los pecados de los amorreos no habían llegado a su colmo todavía en el tiempo de Abraham, porque si vemos un poco en el verso 16 del capítulo 15, de Génesis 15, perdón, dice, y sucedió que puesto el sol, perdón, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En ese momento en que Dios le dio la promesa a Abraham, todavía la maldad y el pecado de este pueblo no había llegado hacia al colmo ante los ojos de Dios. Pero básicamente los israelitas esperaron en Egipto por 400 años, como nosotros sabemos. Y durante ese tiempo, los cananeos pecaron cada vez más y más. Y el tiempo para la acción de Dios ya había llegado. Entonces, allí fue cuando Dios usó a su pueblo, a Israel, para juzgar a los pecados de los cananeos. Y ahí es donde podemos ver que la conquista de Canaán no fue simplemente una guerra entre los israelitas y los cananeos, sino que representó el juicio de Dios hacia ellos. Toda la tierra, como nosotros sabemos, pertenece a Dios, pero el pueblo de Canaán era un pueblo duro de corazón y ellos se habían alejado de él y habían creado sus propios dioses para adorar. Y esta conquista a las tierras de Canaán, ahí podemos ver a Dios tomando su tierra de nuevo y juzgando a todos los que no habían elegido honrarle, a todos los que no habían elegido seguirle. Y como sabemos, los cananeos eran un pueblo que, como mencioné, adoraban muchos dioses, ellos eran politeístas. Y en la Biblia habla de algunos de esos dioses que ellos adoraban. Ellos tenían su dios jefe, llamado El, y también adoraban a la diosa Acera, que era la esposa del dios El, pero hay un nombre que escuchamos mucho, que es Baal, que significa Señor. Y para la costumbre cananea, este dios Baal, él era el hijo de Acera, de la diosa Acera y del dios El. Lo podemos leer en el libro primer libro de Reyes, capítulo 18. Pero el punto aquí es que para los cananeos ese era su Dios, que reinaba sobre cada uno de ellos y que controlaba el cielo, la tierra, el nacimiento de los niños. Y ellos eran crueles y perversos, definitivamente. Ellos tenían muchas costumbres religiosas, tales como sacrificar a sus propios hijos. Tenían prostitutas religiosas, hasta adoraban serpientes. Pero todo lo que les acabo de detallar o darles un poco de contexto sobre la tierra de Canaán, lo curioso es que no era sorpresa para Moisés, porque Moisés, él conocía a los cananeos y a sus dioses y les advirtió a los israelitas que destruyeran completamente a esa gente, que cuando entraran a la tierra, que destruyeran a toda esa nación,
porque si no, ellos hacían, si el pueblo no hacía eso, ellos iban a desviar el corazón del pueblo de Israel y lo iban a inducir en el pecado. Como ya sabemos, eso fue lo que ocurrió. Pero podemos leer estas advertencias que Moisés le hizo al pueblo de Israel y les voy a dar los textos bíblicos para que lo puedan leer en casa. Está en Levíticos capítulo 18 del verso 24 al 28. También podemos encontrar otra advertencia en el libro de Deuteronomio capítulo 12 verso 31. También en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, del verso 17 al verso 18. Ahora vamos a adentrarnos un poco en los capítulos de este maravilloso libro de Josué y comencemos con los preparativos que están cubiertos desde el capítulo 1 al capítulo 5. Y podemos ver en el capítulo 1 que Josué es comisionado. Definitivamente Josué fue llamado y Moisés murió antes, como sabemos, de que Israel entrara a la tierra prometida. Pero lo maravilloso es que los planes de Dios nunca se detienen, los planes de Dios nunca fracasan porque una persona muere o porque una persona no dispone su corazón a seguir con el propósito de Dios. Nunca agarramos de sorpresa a Dios. Así que luego de que Moisés muere, Dios comisiona a Josué para que él siga adelante la misión que ya se le había dado, que ya se le había encomendado desde un principio a Moisés. Así que esto es una enseñanza para nosotros también, que nadie es indispensable. Nosotros debemos de aprender o tomar como enseñanza que nuestros corazones siempre deben estar diligentes y dispuestos para servirle a Dios, para ser vasijas de barro en las manos del alfarero y entender siempre que nosotros contenemos ese excelente tesoro dentro de nosotros, pero nosotros somos las vasijas de barro. Así que continuando un poco con esto, cuando Dios comisiona a Josué para que él siga o continúe esa nueva etapa o la nueva parte del plan que consiste en la conquista y la ocupación de la tierra de Canaán. Así que Josué Dios le aseguró el éxito de esta tarea, siempre y cuando él siguiera con las instrucciones que estaban establecidas en la ley y que se había dado por medio de Moisés y que fuera esforzado y valiente. Esos son unos versículos que nos gusta y que lo utilizamos mucho cuando estamos desfallecidos y podemos leerlo. Vamos a leer Josué capítulo 1, vamos a leer el verso 6, el verso 7 y luego saltamos al 9. El 6 dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese versículo lo tenemos que creer nosotros también, nunca apartarnos de la palabra del Señor. Y continúa el 9 diciendo, vamos a leer el 8 también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es una maravillosa promesa en que nosotros deberíamos de hacerla tan real en nuestras vidas y sobre todo guardar en nuestro corazón, aparte de meditar en la palabra del Señor. Eso debe ser una prioridad en nuestras vidas. Tener nuestro tiempo de meditación de la palabra del Señor para escuchar lo que Él tiene que decirnos
y sobre todo ponerla en acción, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y continuando un poco con este tema que estamos hablando de que Dios comisiona a Josué, esto era muy importante porque era un ejemplo que Josué iba a dejar a las siguientes generaciones. Ellos tenían que aprender la importancia de meditar diariamente en la ley y de hacer caso a los mandamientos que Dios le mandaba. Entonces era muy importante establecer ese liderazgo en Josué como un líder que seguía a Dios, que obedecía a Dios para que las próximas generaciones también vieran ese ejemplo reflejado en su líder. Continuando un poco, ahora vamos a hablar sobre todos esos preparativos para entrar a Canaán. Definitivamente ya era tiempo para que Israel entrara a la tierra prometida. Ya era un tiempo específico para que, ya Dios había marcado ese tiempo específico para que ellos entraran, y lo podemos dividir en dos grandes acontecimientos. El primero es que Josué llamó al pueblo para prepararse para cruzar el Jordán. Y esto es muy interesante porque aquí se comienza a establecer este liderazgo de Josué y se comienza a ver la unidad del ejército y el sometimiento voluntario de todo el pueblo de Israel hacia la jefatura que había establecido Josué luego de la muerte de Moisés. Y esto pone al descubierto estas características del líder, el buen ánimo y la expectación también que tenía el pueblo sobre el capitán, el nuevo capitán o el nuevo líder que Dios les había dado, y que él también había sido investido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jehová. Así que ellos estaban totalmente comprometidos con la misión y estaban alineados con el propósito de su líder. Lo podemos leer en Josué capítulo 1, verso 17, que dice, de la manera, el pueblo hablándole a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y definitivamente aquí también hay otra enseñanza y otro aprendizaje para nosotros, que es reconocer el liderazgo y la autoridad de otras personas en nuestras vidas, y siempre y cuando ese líder esté alineado con los propósitos del Señor, nosotros podemos tomar eso como ejemplo. Así como dijo Pablo en su momento, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces es muy importante también para nosotros estar cubiertos o estar bajo la cobertura de un líder, pero sabiendo que ese líder está cubriéndose también con la obediencia al Señor. Y este segundo evento que vamos a hablar un poco, lo conocemos bastante bien muchos de nosotros, y es el envío de espías a Jericó. Y como hablamos anteriormente sobre Canaán, sobre la tierra de Canaán, vamos a hablar ahora sobre los habitantes de esta tierra, los cananeos. Ellos ya habían escuchado anteriormente sobre las historias sobre el gran poder de Dios, y ellos sabían que Dios había ayudado a los israelitas en muchas ocasiones anteriores, los había librado de muchísimas batallas. Entonces, este pueblo de Jericó realmente tuvo mucho miedo de Dios y de su pueblo. Y Josué envía a 2 espías a Jericó, y estos espías, ellos supieron por una mujer llamada Rahab, que la gente que habitaba en Canaán estaban totalmente aterrorizados del pueblo de Israel. Ellos temían a Israel. Y al ellos saber que los perseguían, Rahab lo que hizo fue un acto de valentía. Ella escondió a estos espías en su casa hasta que ellos estuvieran seguros. Definitivamente este acto de Rahab fue una muestra de fe en el Dios de Israel. Y esto fue tan trascendental porque el acto de fe salvó no solamente a Rahab,
de la destrucción, sino también a toda su familia. Y si leemos Hebreos, el capítulo 11, el verso 31, hay una declaración muy importante que dice aquí: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que definitivamente este acto de valentía de Rahab, como mencioné, fue crucial para la salvación de ella y de su familia. Pero más aún, lo más trascendental es que ella llegó a ser pariente de Jesús. En Mateo 1:5 lo describe, dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Así que Rahab llegó a ser o llegó a formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que básicamente con esta segunda, este segundo evento en donde Josué envía a los espías a Jericó, y con la historia de esta mujer, lo que nos muestra esto es que Dios se complace en mostrar su misericordia a todo el mundo, pero sobre todo a todos los que se arrepienten y muestran una fe genuina en Él. Porque Josué, no envió a esos espías a Jericó porque le faltaba fe, para nada, sino porque él simplemente quería conocer cuáles eran las defensas de esa ciudad de Jericó y cómo estaba el ánimo de sus habitantes. Y al encontrarse con Rahab y describirle qué era lo que estaba ocurriendo, ellos podían tener un panorama mucho más amplio y mejor para poder formar una estrategia para la conquista de ese pueblo. Luego de esto ocurre algo grande. El pueblo de Israel pasa por el Jordán. Es la segunda vez que el Señor abre las aguas, separa las aguas. La primera vez fue con el Mar Rojo, con Moisés. Y otra vez el Señor confirma su poder y la autoridad establecida sobre el líder cuando separa las aguas del Jordán. Y la pregunta es: ¿por qué abrió Dios el Jordán de manera tan sobrenatural? Y les puedo decir o les puedo compartir 3 razones importantes del por qué Dios hizo este gran milagro. La primera razón era para engrandecer a Josué ante los ojos de los israelitas, con el fin de confirmar su confianza y su lealtad al nuevo líder. Y lo podemos leer en el verso 7 del capítulo 3, que dice así: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Otra razón, porque para desarrollar la fe de los hebreos y para demostrar que Dios echaría a los cananeos de la tierra prometida. En el verso 10 del capítulo 3 podemos leer: Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y como última razón, igual de importante, está para sembrar el terror en sus enemigos y dar un testimonio a todos los pueblos del poder y de la fidelidad de Dios. Leamos el capítulo 5, el verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Dios. Definitivamente nosotros servimos al Dios más poderoso que existe. Y esto es una verdad que siempre debemos creer.
podemos también añadir a estos versículos, los invito a que los lean en sus casas, en el capítulo 4, el verso 23 y también el verso 24, para recordar este maravilloso milagro que Dios había hecho de separar las aguas del Jordán. El pueblo de Israel, ellos construyeron un monumento en Gilgal y cada tribu llevó una piedra grande al río Jordán. Eso lo podemos leer en el capítulo 4. Y con estas piedras Josué hizo el monumento que sería como un recordatorio de que Dios detuvo las aguas del Jordán. Y aquí me detengo yo para hacerles una pregunta. ¿Tienen ustedes algún recordatorio en donde ustedes puedan referirse siempre a cómo Dios los rescató o las grandes cosas que Dios ha hecho por ustedes? Porque nosotros los seres humanos tendemos a olvidar las cosas y más cuando estamos en pruebas o en situaciones, tendemos a no recordar cómo Dios nos sacó de aguas profundas en el pasado. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque les insto a que tengamos un recordatorio de algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No es un amuleto, hermano, es algo que nos haga recordar. Por ejemplo, yo utilizo mucho el tomar apuntes, tener un diario, y cuando Dios hace algo en mi vida que yo no quiero olvidar, simplemente apunto la fecha y comienzo a describir paso a paso los hechos y cómo vi la mano milagrosa de Dios en el proceso. Y cada vez que estoy en alguna situación en donde tal vez mi fe quiere verse en juego, yo recurro a esos cuadernos, recurro a esos diarios y comienzo a leer. Y definitivamente es una fuente de energía, una fuente de fe más bien, que llena mi corazón, que llena mi espíritu, que me hace recordar las promesas del Señor, que me hace recordar la fidelidad de Dios a través de mi vida y me hace fortalecer y edificar mi fe. Y esto se lo comparto a ustedes, hermanos, porque es importante que nosotros podamos tener algo siempre que nos haga recordar cuál fiel, cuál bueno, cuán maravilloso ha sido Dios en nuestras vidas y en nuestras situaciones que hemos estado pasando, para que cuando nos aprieten las circunstancias, siempre podamos tener presente quién nos lleva de su mano. Así que este es el consejo o la recomendación que quiero compartir con ustedes en este momento. Pero bueno, hablando un poco más sobre Gilgal, Gilgal sirvió como base de operaciones para el ejército hebreo y dos acontecimientos importantes ocurrieron después de que Israel acampó en Gilgal. Y vamos a hablar de ellos ahora. El primer acontecimiento fue que se circuncidaron todos los varones de Israel. Lo vemos en el capítulo 5 del verso del 2 al 9, recordando que esta es una nueva generación. Si nos vamos al Pentateuco, debemos de tener las bases de que todo ese pueblo que salió de Egipto en su momento, ellos murieron en el desierto. Y esta nueva generación que se levantó, que entró a Canaán, ellos no habían sido circuncidados. Así que allí en Gilgal se circuncidaron toda esta nueva generación de Israel, todos esos varones israelitas que nacieron en el desierto, pero que no habían sido circuncidados. Y también otro acontecimiento, se celebró la Pascua. Ellos celebraron la Pascua, lo pueden leer en el capítulo 5, en el verso 16. Y la circuncisión era la señal de que ellos eran el pueblo del pacto. Recordando Génesis 17, del 7 al 14, en donde nos dice eso. Y espiritualmente la circuncisión significaba la renovación del corazón. Y en el Nuevo Testamento nos habla un poco sobre esta circuncisión de nuestros corazones. Ahora lo que debe ser circuncidado es nuestros corazones. Y Romanos capítulo 2, verso 29 y Colosenses capítulo 2, verso 11 también nos habla un poco sobre ese proceso de cómo nosotros, los cristianos, debemos ahora circuncidar nuestro corazón. Y el segundo acontecimiento ocurrido fue que el guerrero divino se aparece a Josué.
Eso está en los versos 13 al 15 del capítulo 5. Y para relatarles un poco sobre lo ocurrido, aquí la Biblia nos muestra que un guerrero se le apareció a Josué y Josué le preguntó si estaba de parte de Israel o del enemigo. La respuesta indicaba que no había venido como aliado, sino como comandante, que él era el jefe y que Josué iba a ser su subalterno. Y la espada desenvainada indicaba probablemente que el juicio divino iba a caer prontamente sobre los cananeos. Pero sobre todo la aparición de este guerrero divino, en donde muchos estudiosos dicen que definitivamente fue Jesús el que se le apareció a Josué, era para que Josué supiera que la guerra no era de Josué, sino de Jehová. Y eso es siempre con nosotros también, hermanos. Todas nuestras batallas, todas nuestras luchas, no es en nuestra fuerza, sino siempre es de Dios. Él es nuestro Jehová Nisi, nuestro estandarte, el que va delante de nosotros, el que pelea por nosotros. Así que es muy importante saber que las cosas que hagamos no es en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia en Dios. Dicho todo esto, hermanos, y antes de entrar al siguiente punto, me gustaría hacer un resumen rapidito de lo que hemos hablado hasta ahora. Y podría decirles que hubo 4 circunstancias que les dieron a los israelitas o que les recordaron a los israelitas que se encontraban en la tierra prometida. La primera, como dijimos, construyeron un monumento de piedra que les recordaba que Dios separó las aguas del río Jordán. La segunda, ellos celebraron la Pascua para recordar que Dios los rescató de Egipto. La tercera, o el tercer recordatorio, circuncidaron a todos los varones en Gilgal, lo cual mostró que ellos eran el pueblo santo de Dios. Y la última que no habíamos hablado hasta ahora, ellos dejaron de recibir el maná. Recuerdan que el pueblo de Israel en el desierto fue provisto por maná todos los días. Bueno, cuando entraron a la tierra de Canaán, el maná cesó. Esto hizo que ellos comieran las cosechas que se cultivaban en la tierra. Así que estos 4 recordatorios es una manera de resumir lo que hemos hablado hasta este punto. Ahora vamos a entrar en la conquista de la tierra prometida y vamos a cubrirlo desde los capítulos 6 al 12 del libro de Jueces para hablar de sus campañas o básicamente de las batallas que se dividieron en tres grandes campañas. Todo Josué y los israelitas conquistaron Canaán en una batalla en el centro de Canaán. Otra batalla era la batalla que estaba en el sur, lo podemos ver en el capítulo 9. Y la última campaña eran batallas al norte, que están cubiertas por los capítulos 11 y 12. Y todas estas batallas pudieron haber abarcado un periodo aproximado de 7 años. Ahora vamos ahora vamos a hablar sobre detalles particulares de cada una de estas campañas o eventos que ocurrieron. La primera y muy conocida, la toma de Jericó. Este es el capítulo 6. Y Jericó era una ciudad que estaba situada en un verde oasis al valle del Jordán y una fuente regaba la zona aledaña de la ciudad de Jericó. Y existían elementos milagrosos que pasaron en la conquista de Jericó. La pregunta es, ¿por qué Jericó fue entregada de una manera tan sobrenatural ante la mano de los israelitas? Bueno, podemos decir que fue para evitar que se sitiara prolongadamente y que los israelitas no se desanimaran y que otras ciudades de Canaán no pudiesen ir y atacar a Israel. Pero también otra razón fue para enseñar a Israel que la tierra de Canaán era un regalo de Dios recibido por fe.
también para aumentar la fe de los israelitas, a fin de que se ganaran, de que ellos sabían que iban a ganar batallas futuras. Si nosotros leemos ese capítulo 6, podemos ver que esa primera batalla fue totalmente realizada por Dios. Esos muros de Jericó cayeron por la maravillosa mano del Señor. Ellos no tuvieron que pelear, ellos no tuvieron que levantar una guerra contra Jericó. Y eso fue una demostración de fe grande, una demostración del poder de Dios para que la fe de ellos se desarrollara. Desde la primera batalla ellos podían saber que Dios estaba con ellos. Y como dato curioso, hermanos, a veces decimos que los muros de Jericó cayeron con 7 vueltas. No, hermanos, fueron 13 vueltas que el pueblo de Israel dio alrededor de los muros de Jericó. Dato curioso, no fueron 7. Ellos rodearon por 7 días, un día, una vuelta cada 6 días, y el último día dieron 7 vueltas. En total fueron 13. Continuemos. Otro acontecimiento o otra manifestación fue que la guerra santa. ¿Esto qué quiere decir? Que la conquista fue realizada por la guerra santa decretada por Dios mismo y dirigida por Él. Y hablemos un poco sobre las lecciones prácticas en este evento. Y la primera es la obediencia de la fe. Dios había prometido entregar la ciudad en las manos de Josué, pero todos los israelitas tenían que cumplir al pie de la letra todas las instrucciones y los mandatos de Dios, igual que nosotros. La segunda lección, las armas de la fe. El arca de Dios ocupaba el lugar de honor y simbolizaba que Dios mismo rodeaba la ciudad. Y por último, la victoria de la fe. Después de trabajar 6 días, viene el séptimo de victoria. Así que los insto a que vuelvan a leer este capítulo 6 de Josué. Ahora vamos a ver todo un contraste en la segunda batalla que el pueblo de Israel tenía que enfrentar. Y fue la toma de Jai. La ciudad de Jai está entre los capítulos 7 hasta el 8, verso 29. Hablemos un poco sobre la derrota del pueblo de Israel ante el pueblo de Jai y el pecado de Acán. Bueno, aquí Israel sufrió su única derrota en los 7 años de guerra. Ellos fueron grandemente sobrecogidos por un pánico porque evidentemente algo había desagradado a Dios. Y Él se había retirado, su presencia se había retirado de ellos y su ayuda se había retirado de ellos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Acán, uno de los habitantes del pueblo de Israel, él tomó un anatema. Él tomó algo que pertenecía al pueblo de Jai cuando Dios había dado instrucciones precisas que no tenían que apropiarse de nada de ese pueblo. Y hay unas aplicaciones prácticas que surgen sobre esta derrota. Dios siempre nos exige que seamos puros, porque si no vivimos en santidad o en obediencia a Dios, vamos a perder las batallas. Hay otras aplicaciones prácticas en este texto de la toma de Jai. No hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene la ayuda de Dios, igual con nosotros. Si no tenemos la ayuda y el respaldo de Dios, nos podemos dejar derrotar por la cosa más insignificante que puede estar a nuestro alrededor. Debemos siempre vivir en esa obediencia. Otra razón es que el pecado del individuo puede traer consecuencias a todos. Cuando lean ese capítulo pueden ver que no solamente Acán por su pecado murió, sino que trajo consecuencias a toda su familia. Todos fueron apedrados hasta morir. Otra razón
es que la oración no anula el castigo cuando hay pecado. Definitivamente, el Dios nos va a perdonar porque nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, definitivamente. Pero si hay una consecuencia del pecado, ciertamente vamos a tener que enfrentar esa consecuencia. Y como último punto también está la desaparición del pecado abre la puerta para la renovación y la bendición divina, definitivamente. Y continuando un poco, hablando un poco sobre ahora la destrucción de Jai. Una vez ellos se arrepintieron, ahora vino la gran victoria para el pueblo de Israel. Jai fue destruida. Jehová comunicó a Josué una estrategia que iba a definitivamente darle la victoria al pueblo de Israel sobre la ciudad de Jai. Y los invito a que lo lean en el capítulo 8 del verso 1 al 29. Y definitivamente aquí Israel se valió de una emboscada llevada a cabo de noche, pero totalmente guiada por Dios. Continuando un poco, también en este mismo capítulo 8, de los versos 30 al 35, está la lectura de la ley en el monte Ebal. Después de que ellos destruyen a la ciudad de Jai, los israelitas marcharon a este monte, el monte Ebal, donde ellos dieron cumplimiento a la orden de Moisés, de que iban a repetir su voto de consagración y que iban a escuchar y meditar en la lectura de la ley y en las condiciones puestas por Dios para heredar la tierra de Canaán y seguir recibiendo la bendición de Dios. Y esas condiciones las podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, del verso 29 al 30, y capítulo 27, del verso 1 al 26. Continuemos. Ya para finalizar, en estos últimos capítulos, los capítulos 9, 10, 11 y 12, podemos ver que los israelitas hacen su primera alianza. Hacen la alianza con los Gabaonitas. Ellos básicamente fueron engañados por este pueblo porque no consultaron a Jehová. Y es muy importante que aprendamos algo de aquí. Puede ser que se vea bueno, pero si no está aprobado por Dios, entonces no es tan bueno como parece. A veces nos dejamos guiar por nuestros éxitos o por muchos aciertos que tengamos y comenzamos a tomar decisiones sin consultar a Jehová. Y puede ser que esa decisión, como comenté, se vea bueno ante nuestros ojos humanos, pero no está dentro de la voluntad de Dios. Así que es muy importante que al leer este capítulo podamos hacer una introspectiva y meditar si estamos tomando decisiones en nuestras vidas que no agradan a Dios, si estamos tomando decisiones en nuestras vidas sin consultar a Dios, si estamos tomando decisiones en nuestras vidas que aparentemente en la superficie parece estar bien, pero no tienen raíces profundas ni aprobación de nuestro Padre Celestial. Continuemos un poco acá. Los israelitas ya habían empezado a desviar sus ojos de Dios y ellos prestaron atención a las apariencias externas y ellos cumplieron con esta alianza que los gabaonitas le habían hecho, pero como les comenté, no era algo que estaba aprobado por Dios. Y en el capítulo 10 comenzamos a ver las conquistas del sur de Canaán. En estas conquistas ocurrieron
dos eventos. Primero, la derrota de la coalición de los reyes del sur, y 5 de los reyes que estaban situados al sur de Gabaón atacaron a los gabaonitas. Tan pronto como Josué recibió la petición de auxilio, él se trasladó con el pueblo a Gabaón. Y ese fue el primer evento. El segundo es que fue la conquista de las ciudades o los estados meridionales. Lo vemos en los versos 28 al 43. Y estas ciudades cayeron una tras otra en una serie de ataques que levantó el pueblo de Israel contra ellos. Y finalmente hablaremos de las campañas en el norte, en los capítulos 11 y 12. Había un rey, o hubo un rey llamado Jabín. Él era rey de la ciudad de Azor, en Canaán, y él había formado una poderosa coalición de las ciudades del norte. Pero nuestro maravilloso Dios animó a Josué, prometiéndole que él iba a entregarle a sus enemigos en sus manos. Y Josué sorprendió al enemigo y Dios le dio la victoria una vez más al pueblo de Israel. Así que en este punto hemos cubierto las batallas del pueblo de Israel a su entrada a Canaán, y con esta explicación de los capítulos del 1 al 12 damos finalizada esta segunda sesión, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo.